Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este en vivo que vamos a hacer el día de hoy. Bien, permítanme un ratito porque no se deja acomodar bien. Yo creo que ahí más o menos. Espérenme, espérenme. ¿Sí se ve más o menos ahí? Es que esta cosa no se deja. Esperen un ratito. Ahí yo creo que ya. Bien. Hola amigos, saludos a todos. Bienvenidos aquí nuevamente a su canal, El Profe Coleccionista. Y estamos haciendo este pequeño en vivo. Hola Diego. Hola Super Videos. Hola Sandra, bienvenidos. Una disculpa por estos 2 últimos días que no pudimos realizar en vivo. La verdad, tuvimos algunos pequeños problemitas. Super Videos, hola Super Videos. José, hola profe, nos vemos desde hace un mes, ¿verdad? Así es, así es. Diego, una pregunta, profe, dime Diego. Escucho. Profe, no estuve en el en vivo de ayer. Sandra, ayer no hicimos en vivo. Realmente fue un video que grabé en TikTok. Ese lo puse en el TikTok y lo descargué y lo puse. Precisamente porque no pude realizar un en vivo ayer, lo puse ahí como un video secundario. Diego, ¿cuál es la colección que tiene más? Mm, si nos ponemos a hablar por promocionales, tengo más, está entre el total de tazos que tengo y las promociones de Voilà, porque son de los dos promocionales de los cuales tengo más. Bien, vamos a comenzar entonces y vamos a hablar de algunas cositas. Había una colección que no les había yo logrado mostrar porque, pues la verdad no la había yo encontrado. Así es, Sandra, ya lo checamos, ya lo vimos la imagen. Y ¿qué colección te gusta más? Super videos. Todos los promocionales que saca Walla y los tazos, lógicamente. Pero si hablamos de cualquier cosa que se pueda coleccionar, muñecos, carritos, tazos, figuras, tarjetas, pósters, de todo. Todo lo que tenga que ver con colecciones de series, de anime, de películas, caricaturas. Profe va a enseñar de coca. No he logrado conseguir los demás pines, Sandra. Estamos todavía con esa tarea pendiente. Si ya los tenemos por ahí, más o menos platicamos con el señor de la tienda y le pedí de favor que me guardara algunos para que no perderlos. Oiga, profe, le vendo el camión de coca. Es como estos, así como estos de la Bimbo. Buenas noches, profe. Le mando un saludo a mi hermano. Se llama Carlos. Saludos a Carlos de la Cruz y a sus hermanos. Son mis sobrinos que están viendo el video. Siempre se conectan, aunque no siempre, se conectan un ratito. Bueno, una pequeña disculpa, hay como pequeñas interferencias ahí por si se dieron cuenta. Ah, ok, Sandra, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, había una colección que sacó Voilà que no les he mostrado. Unas cajitas que le enseñé la vez pasada
en algunas cajas, en algunas bolsitas y no me acordaba yo dónde estaba esa colección. Hoy me puse otra vez a buscar y por fin la encontré. Es de una serie, de una caricatura que pues no sé si ustedes la conozcan, de unos personajes, son cuatro, especialmente cuatro personajes que se llaman villanos. Aparece un doctor, un oso, este, una chica dragón, algo así. El doctor se llama Fluke, el osito se llama 5.0, el Black Hunter, algo así, y la chica dragón, que se llama, esa no me acuerdo su nombre. Bueno, y es precisamente de Voilà. Aquí está el sobrecito, uno de los sobrecitos donde venían esos villanos. Aquí dice Voilà, villanos. Y una imagen del Black Hunter. Acá tenemos otro sobre. Estos eran los dos sobres que manejó esa promoción. El sobre color naranja traía un amuleto. Y el sobre negrito traía un villano de bolsillo. En total eran 30 piezas. 10 villanos de bolsillo y 20 amuletos. Y estos son los sobrecitos que manejaban. ¿Cómo cuántos tazos tienes de bola? Pues dependiendo de la colección, porque ya sacaron de... Ahorita están los de Bob Esponja, sacaron de Angry Birds, sacaron de Plantas contra Zombies, sacaron de Sotso Mascotas y de Funky Punky, así que son varios. ¿Ya cuántos años tienen con el canal, profe? Saludos desde Guanajuato. Saludos, Jesús. Pues apenas llevamos un año y medio. Un año y medio tenemos apenas con el canal, vamos poco a poquito. Profe, ya trajo más peluches, así es, Sandra, acá están atrás, al ratito vamos a mostrar algunos de ellos. Super videos, como cuántos años lleva coleccionando. Esa pregunta me la hacen muy regular, muy cotidianamente. Comenzamos desde 1994. Desde, perdón, desde 1994, hace exactamente 30 años. El mismo tiempo que llevan de existencia los tazos, porque fue precisamente en 1994 cuando Sabritas sacó los primeros tazos, que fueron de los Looney Tunes. No sé si los recuerdan, fueron 100 tazos de los Looney Tunes. Después sacó una segunda versión que se llamaban giratazos con los mismos Looney Tunes. Luego otra tercera que se llamó Master Tazos. Y la cuarta generación fue de los Tiny Toons. Luego salieron los primeros vuelatazos con personajes de caricaturas de Hanna-Barbera, que eran los Picapiedra, los Supersónicos, el Oso Yogi, Don Gato y su pandilla. Y en esa versión salieron unos tazos nuevos que tenían forma de octágono, que se llamaban octatazos. Después de todas esas series, Sabritas sacó la colección de los tazos de los Caballeros del Zodiaco. Dicha colección que no tardó mucho tiempo porque supuestamente hubieron quejas de grupos sociales que decían que promovían la violencia en los niños, y Sabritas terminó por sacar esos tazos de los caballeros fuera de circulación. Yo tuve la oportunidad de tener muchos de esos tazos. De todas estas que les acabo de mencionar, completé 3 colecciones. Pero ya les platiqué igual qué pasó con esas colecciones. Ya no las tengo aquí en mis manos, no las tengo conmigo. Porque precisamente como yo era niño, cuando estaba ya en secundaria, un día normal me fui a la escuela y regresando, yo acostumbraba a guardar mis colecciones dentro de bolsas en una caja. Cuando yo regresé, me puse, comí, me cambié, me quité el uniforme, hice mi tarea y tenía la costumbre de ponerme a revisar y a jugar con mis colecciones. Cuando fui a mi caja, abrí mi caja, me llevé la peor de las sorpresas. Ya no había nada dentro de esa caja. Todo había desaparecido. Le pregunté a mi hermano, le pregunté a mi mamá que sí que había pasado y me dijo ella que es que lo había tirado todo a la basura. ¿Por qué motivo? Porque según yo me distraía mucho y eso provocaba que yo me distrajera de las actividades escolares y que no hacía yo mi tarea bien.
cosa que no era verdad, ¿sí? Así que ahí se me fueron todos esos tazos. Aparte de los que les mencioné, tenía tazos de la guerra de las primeras películas de la Guerra de las Galaxias. Tenía yo de una película de Disney que se llamaba Dinosaurios. Tenía de algunos de Digimon. Tenía tarjetas de Dragon Ball Z, de Dragon Ball GT, de los Supercampeones. El álbum de los Supercampeones lo tenían, de los Caballeros del Zodiaco. Muchos de Dragon Ball. Uno de Batman. Tenía figuritas de Batman que sacó la Pepsi en los años 90. ¿Qué no tenía? Infinidades de cosas. Pero tristemente todo me lo desapareció mi mamá. Yo tuve los tazos de Pokémon, Medabots, Digimon, Mucha Lucha, WWE, Yu-Gi-Oh! Y mi dolor de cabeza siempre fue el tazo Metalis de Exodia. Ese era uno de los principales y difíciles de conseguir, la verdad. ¿Cuántos peluches tiene? Hay un montón, pero aquí solamente tengo algunos. Los vamos a enseñar al final, ¿sale? A mí mi mamá me tiró mis tazos porque según eran... Así decían muchas mamás, Jesús, la verdad. Muchas mamás decían lo mismo. Pero obviamente eran ideas que habían en aquellos años. Y pues hoy en día tengo muchas colecciones, ya le he mostrado varias, ya le dedicamos 2 o 3 videos especiales a los tazos, ya enseñé todos los tazos que tengo, que afortunadamente se me prendió el foco y dije, no va a ser el único lugar donde voy a guardar mis colecciones. Guardé en otros lugares parte de esas colecciones. Gracias a eso tengo o me quedaron los tazos de Pokémon del 95, del 96, del 97, que fue la serie 1, la 2 y la 3. Guardé las 3 series que sacó Coca-Cola de los Hielocos. Guardé los Chocas que sacó Sabritas de Yu-Gi-Oh! ¿Qué más? Y hay muchas otras cosas más que ya les mostré, que ya les he ido enseñando poco a poco aquí en el canal. Bueno, nos comenta Supervideos, eres mi fan número 1. Muchas gracias, Supervideos. Bien, entonces les platicaba yo de villanos, una colección que sacó Voilà, creo que hace 2 años más o menos, si no me falla la memoria, fue hace como 12 años que salió. Los Cabezónicos del Mundial también los coleccionó, sí, tuve algunos. Y hablando del Mundial, las marcas de refrescos como Coca-Cola y Mirinda y Pepsi tenían la costumbre de sacar imágenes, de poner imágenes en las corcholatas. Recordemos que en esos años no eran taparroscas, sino eran corcholatas, de esas que traían piquitos. Dentro ponían la imagen de un jugador de fútbol. Eso lo hizo Coca-Cola y Pepsi. Mirinda puso Pokémones, puso Digimon dentro de las corcholatas. Y esas también las tuvimos, ¿sí? Pregunta seria, ¿cuál colección le gustó más? Si te soy sincero, de las primeras de los tazos, casi todas. La verdad, yo coleccionaba mucho los tazos, demasiado. Supervideos completó todas las figuras de Plantas contra Zombies, no. De las de Voilà, no. Me hicieron falta algunas, pero sí tuvimos varias. El Gatito Huesos, hola, buenas noches. Hola, Gatito Huesos, bienvenido. Antes de enseñarles los promocionales que sacó Voilà de los villanos, les pido de favor que nos sigan apoyando, dejando su like en este video, en este en vivo que estamos realizando. Visiten el canal, compartan todos los videos con sus conocidos, sus amigos, sus familiares. Suscríbanse si no aún no lo están, y si ya están suscritos, pues déjenos su valiosísimo like y comenten. ¿Sí? Nosotros contestamos todos los comentarios. Sandra, profe, me compré otro Voilà. ¿Y qué te salió? Coméntanos por ahí. Bueno, vamos a comenzar. Les había dicho que la colección consta de 30 piezas. 10 villanos de bolsillo y 20 amuletos. Los amuletos serían estos, que traían su hilito y eran colgantes. Sí, Sandra, este es uno de ellos. Este es uno de los amuletos, miren. Básicamente es el mismo que viene en el sobre. Es la cara del Dr. Fluke, aunque parece un fantasmita.
¿sí? Este es uno de los amuletos. Y acá tenemos al Doctor Flut en cuerpo completo. Miren. Solamente la parte del frente es la que trae el color. El reverso no. Ya les había mostrado unos similares a estos que fueron los de Plantas contra Zombies, que salió en el mismo material. ¿Sí? Ya tenemos otro. ¿Cuál te salió, Sandra? Qué bueno, felicidades. Acá hay otro, miren. El número, bueno, no sé cuál número es la cuarta pieza. Acá hay otro. Excelente, Sandra. ¿Cuál de todos los patricios? ¿El patricio normal, el patricio que viene en barril o el patricio de los super conocidos? Aquí está uno de los hitos, miren. Este es el famoso Black Hank o Hunter, algo así. Black Hat creo que es. Creo que se llama así. Ah, ok, muy bien, muy bien. Fíjate que últimamente he tenido mala suerte con los Wallach porque no me salen figuras a color, me salen puros. Ve el último video que hice, puros repetidos. Sigo buscando las figuras a color que me hacen falta. Llevaba yo un buen ritmo, pero ahorita como ya se metieron las vacaciones, ya no tengo la oportunidad de ver a los niños ahí en la escuela y ellos me ayudaban mucho. Pero ahorita vamos a ver cómo le hacemos. Aquí hay otro, miren. ¿Qué colección tenemos completa, super videos de... Hablando específicamente de Voila, completamos las de los Funky Pop del 2020, completamos las cartas de Pokémon, completamos la de Angry Birds. Son las tres colecciones que tenemos completas y ya conseguimos la colección completa de los tazos de la selección mexicana de este 2024 de edición especial de Sabritas. Así que esas son las 4 colecciones que tengo completas. ¿Sí, Sandra? Aquí tenemos otro, miren. Otro amuleto. Otro. De estos tengo 15. Me hicieron falta 5. 5 piezas de estos me hicieron falta. Y los villanos de bolsillo eran así. Traían una basecita. Una pequeña base en la cual se ponían. Aquí tenemos uno. De estos serán 10. Aquí nos hicieron falta 2 nada más. Este es uno de ellos. El osito. Aquí hay otro, miren. Otro. Esta colección terminó, aunque ustedes no lo crean, con 3 figuras especiales que salieron en un Wallach que ya no ha estado saliendo, que es el Wallach Bolt. Una edición especial de Wallach más grande el empaque, que traía 8 piezas de pan y traía las figuras especiales de esta promoción de villanos. Dichos Wallach Bolt nunca, aunque yo estuve caminando por varias tiendas y estuvimos preguntando, nunca llegaron aquí a Tabasco. Por ningún lado las vi. Y esas figuras nunca las logramos conseguir. Nos quedamos con las ganas de tener esas figuras. Sí he querido hacer, Sandra, eso que dices tú, pero la verdad me da esto un poquito de pena porque pues, a veces siento que las señoras de la tienda me están viendo.
De hecho, una vez encontré un Voilà que estaba un poquito abierto de su bolsa. Y lo quité de donde estaba, se lo llevé a la señora y le dije, fíjese que este Voilà está abierto. ¿Y saben qué me dijo? Que cuando lo jalé, ahí se destapó. Y le dije que no, yo todavía le estaba yo llevando el empaque para que no nadie se lo llevara así. Y ya me estaba diciendo que yo había sido el que había abierto ese empaque, cosa que no era así. Pero bueno, lo bueno es que no siguió insistiendo en eso, si no me lo hubiera querido cobrar. Bien, entonces esas tres piezas que les menciono, era este personaje, el doctor, era una figura del osito y era una figura del Black Hat. Esas tres figuras, muy bonitas, porque las vimos en foto ahí en las redes sociales, pero no tuvimos la oportunidad de conseguirlas. Y ojalá, pues tal vez las podamos conseguir de otra forma, pero vamos a ver igual en qué precio las encontramos. Bien, eso fue de villanos. Les quería mostrar, la vez anterior les mostré esta bolsita de Bimbo, que fue el único que conseguí de esos holocuns que sacó Bimbo el año pasado. Fue el único que conseguí, que fue este. Que aquí está para hacer su llaverito. Y pues igual, todavía tiene su olorcito. Ya tiene un año aquí con nosotros. Fue el único que conseguimos. Porque Bimbo no lo sacó para comercializarlo por todas las tiendas a nivel nacional. Solamente, creo que lo vendió por aplicaciones, algo así entendí. Tiene la figura de Patricio, sí, ya tenemos la figura de Patricio. Y el empaque, porque me puse a buscar entre las envolturas que tenía y encontré el empaque de ese Nito, de ese negrito Bimbo, donde venían esos holocuns, porque nada más lo pusieron en los Nitos, no lo pusieron en ningún otro pan de Bimbo, solamente en los Nitos. Y busqué el empaque. Ah, fíjate, yo eso no los recuerdo. Y el empaque de Nito era así, miren. Era mucho más grande, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo. De hecho, este costaba 18 pesos. Bimbo Nito Fung, así se llamaba. Nito Fung. Y acá abajo dice Holocuns 02. ¿Sí? Recuerden que el empaque de Nito por lo regular es así, de este tamaño. Pero como traía el espacio para el promocional, lo hicieron así de largo, miren. Y venía en 5 colores diferentes. Venía en color azul, en color amarillo, en color verde y este que es como rosadito y creo que uno en color rojo. ¿Sí? Este fue la envoltura. Solamente conseguí uno y fue donde me salió este holocún. Por eso guardamos la envoltura. Para que volvamos a ver una envoltura así está un poquito complicado. Se suponía que en este año iban a sacar una segunda versión o otra vez a los holocuns, pero ya no lo sacaron, no sabemos por qué motivo. Miren, encontré otro amuleto, tenemos este. Entonces tenemos 16 de los 20, solamente nos hicieron falta 4. 4 amuletos, 2 villanos de bolsillo y las 3 figuritas. Bueno, que las 3 figuritas ya fueron después de las 30 piezas, entonces era una colección de 33 piezas. Bien, este de Bimbo Super Videos tenía de Holocuns. También de Bimbo conseguimos estos dos camioncitos y estos los encontré en un Chedraui, que iba yo con mi familia y estaba uno de los promotores de Bimbo diciendo de la compra de tan cantidad de productos Bimbo se llevan un camioncito. Entonces nosotros compramos 2 pan Bimbo blancos y por cada uno nos dieron un camioncito, que son estos dos que están aquí. Fue de la última promoción que sacó Bimbo de los camioncitos, pero estos eran internacionales. Por ejemplo, este es el camioncito Bimbo de Estados Unidos.
Traían sus calcomanías que ahí se le tenían que poner. Sencillo, pero bonito. Salió una réplica exacta de los camiones Bimbo. Y el otro camioncito es de aquí de México, de uno de los que se utilizan aquí. ¿Sí? Y les platico, cuando estaba yo creo que fue en sexto de primaria, salió la primer colección de Bimbo de los camioncitos. Se cambiaban con los repartidores precisamente que iban en el camión y canjeabas una envoltura de pan blanco, creo que con 10 pesos, y te daban un camioncito. Logramos juntar toda la colección completa, toda la colección. Igual el tráiler de Bimbo, que eso me pareció algo curioso porque era la única pieza que me hacía falta. Y una vez que vi un camión repartidor, me fui rápido a la casa a buscar la envoltura del pan, el dinero, y cuando salí ya no estaba el repartidor, y lo vi que iba ya para otra tienda y me puse a correr. Me puse a correr hasta que se paró en la tienda y ahí lo alcancé, y para cambiar el tráiler lo logramos conseguir. Pero tuvo el mismo destino que mis primeras colecciones. Así que pues ya no lo tenemos. Pero tener estos camioncitos me trae muchos recuerdos de aquellos primeros camioncitos que tuve de Bimbo, porque la verdad eran muy bonitas piezas. Ahorita vamos a ver si conseguimos algunos, porque ya encontré a una persona que vende algunos y vamos a ver si los tenemos. Super videos, yo tengo a un trailer de Bimbo, muy bien. Yo tengo un camión de Bimbo amarillo, así es. Sí, muchas personas tienen aún esos camioncitos, pero vamos a ver si conseguimos los demás. Bien, Sandra, para ti que me has estado pidiendo envolturas, mira aquí encontré esta. Son galletas de pingüinos. Esta me llamó mucho la atención cuando la vi porque yo sabía que habían galletas de gansito, pero de pingüinos no las había visto. Así que guardamos, por lo mismo guardamos la envoltura. Unas galletitas de pingüino. No tiene nada de colección ni nada, pero por el simple hecho de ser un producto nuevo, por eso la guardamos. Y también guardamos una de estas. Pingüinos sabor a triple chocolate, todo de chocolate. También la guardamos, de hecho acá dice nuevos pingüinos. Algunos productos como pingüinos, gansito, sacan ediciones especiales para cuando es cierre de año, por ejemplo en diciembre o en febrero sacan ediciones especiales. De esos no he guardado muchas envolturas, pero vamos a ir guardando también. Yo tengo al osito Bimbo, Sandra. Sí, el osito Bimbo también lo tuve en un peluche más o menos así. Y me acuerdo que habían unos ositos chiquititos que venían todos blancos y se podían pintar. Eso lo sacaron para cuando hicieron unos Juegos Olímpicos, creo que del 2002 cuando los hicieron ¿dónde fueron los del 2002? Creo que en Grecia, algo así. Sacaron unos ositos Bimbos que venían con uniformes de deportistas y se tenían que pintar. Yo tenía varios de esos. Tenía, verbo pasado, tuve. Bueno, también les quiero mostrar esto que encontré. Este es un llavero de promocional que sacó Dairy Queen, de ese helado que venden en Blizzard, el famoso Blizzard, ese que ponen de cabeza para ver si se cae o no. Un llaverito. Y aquí tengo mi colección completa de las tarjetas Pokémon que sacó Voilà Sorpresa.
aquí están las 30 tarjetitas de esa colección. Se las voy a ir mostrando una por una. Están en su bolsita. Así venían. No crean que venía en un sobre especial. No, el sobrecito era así. Transparente. Ya les voy mostrando las tarjetitas para que las vayan viendo. Habían unas que venían en normal, fase 1 decía por acá, y habían otras que venían ya un poquito con brillo, tipo prismatic. Ámparos. La segunda. La tercera es el buen Snorlax. Por la parte de atrás traía esto que decía carta promoción de Voilà. Aquí decía Voilà. Para Voilà. Este es el buen Snorlax. Un Sidra. Este sí está fuera de su bolsita porque este me lo intercambió uno de los niños de la escuela. Ya la tenía fuera de su bolsa. Pero como nunca nos salió, por eso la cambiamos de esta forma. Para completar la colección. Tenemos a Lucario. Tenemos también a Wooper. Marowak. Tal vez en algún momento lleguen Gatito Huesos. Marowak. Mr. Mai. Este se llama Drizzly. Eevee. Este es el Pokémon favorito de mi hija. Eevee. Profe, cada que usted vea uno de Bimbo, pregunte si no tiene ositos Bimbos. Pues fíjate que una vez vi uno, pero ya no lo conseguimos porque cuando regresé ya no estaba, ya se había ido. Pero no era de una promoción, sino que de vez en cuando los promotores a veces, con tal de vender, de promocionar el producto, ponen algo. Y en esa ocasión tenían un osito Bimbo. Ya no lo pude encontrar. Viewer. Darkrai, este es uno de los que les digo, ya Prismatic. Tropius. Ninetales. Esta es la evolución del Bullpix. Se supone, pero muchas veces no lo hacen. Mewtwo. Gallat o Galar. Raichu, la evolución de Pikachu. Forgless. Este es prismático también. El buen Pikachu. Mismagius. Meowth. Jengar, Pokémon Fantasma. Lapras. Obviamente esta colección de Walan no quiere decir que sea un mazo completo coleccionable. De hecho son tarjetas del 2000, algunas son del 2022, otras del 2021, del 2023, sean de diferentes mazos. Solamente seleccionaron algunas. Dice, el Gatito Huesos, ayer hizo directo ya tarde, ¿verdad? No, no hicimos ayer en vivo. Y sí, pusimos un video ya que descargamos de TikTok, pero no hicimos en vivo. Yo tengo un llavero de DC Simi, me costó 300 pesos, pero, ok. Si eso veo que en el Simi venden. Ahorita hay muñequitos de peluche del de Simi
de los personajes del Chavo del Ocho. El Doctor Simi vestido de los personajes del Chavo del Ocho. Aquí hay otro, miren. Y si cuestan, creo que 300, algo así. Milotic. Dragonite. Viridion. Rapidash. La evolución de Ponyta. Cresilia. Y el buen Onix. Y esta es la colección de las 30 tarjetas que sacó Voilà Sorpresa en el 2023. ¿Sí? Todas completitas. Esta colección no nos llevó mucho tiempo en completarla. No como las otras, como la de Angry Birds, como la actual, que sí nos tardamos más en conseguirla. Pero aquí la tenemos. Armando Santillán, perdón por llegar tarde, no te preocupes, Armando, lo importante es que estás aquí. Y estas cajitas, hablando de Pokémon, las conseguimos en la cajita feliz de McDonald's. ¿De qué año son? Son del 2022, ambas. Así es, Sandra. ¿Sí? Dentro que traían una tarjetita donde nos explicaba algo que podíamos utilizar para jugar y la forma en que se podía jugar. ¿Sí? ¿Qué cosa era eso? Esto de aquí. La forma en que se podía jugar venía en la tarjetita que les enseñé primero. Aquí traía diferentes habilidades el Pokémon. Y también nos traía una monedita con el mismo personaje. Y en la parte de atrás la Pokébola. Pero también traía un sobre con 4 cartas iguales a las de volar. Aquí también iguales. Aquí tenemos a Fluffy. Tenemos a Rowlet, que es el Pokémon que viene en la moneda, ese búho. Beaver. Y a Chinchou. Esto es lo que traía estas cajitas. La otra traía lo mismo, pero con el personaje de Pikachu. Y en total creo que fueron 8 cajitas. Es básicamente lo mismo, pero con el Pokémon de la cajita. La monedita obviamente traía también a Pikachu. De este solamente tenemos 2. Y lógicamente la tarjetita, una explicación de lo que se debe de hacer. Y el sobre de cartas, que es el que teníamos aquí, que también traía 4. Estas 4, que eran Chinchou, esta no salió repetida. Tenemos a Smeargle. Así es, Sandra. Drampa. Y finalmente Pangoro. Esas son tarjetas que conseguimos de Voilà Sorpresa de Pokémon y de McDonald's. La verdad que hablar de tarjetas de Pokémon es hablar de un mundo. Porque cada año se sacan mazos nuevos de estas tarjetas de combate que se utilizan para juegos. Estas son tarjetas sencillas, pero hay tarjetas que son un poco más valiosas, tienen un precio adquisitivo mucho más elevado. Incluso hay personas que buscan esas tarjetas precisamente para coleccionar y son de un precio mucho más fuerte. Y algunos las utilizan únicamente para jugar, para coleccionar.
Pero es un mundo inmenso. Profe, ¿y su Pokémon favorito cuál es? El mío es Charizard. Profe, ¿usted guarda los billetes de 50 de ajolotes? Al principio sí los guardaba, Sandra. Ahorita no tengo ninguno, la verdad. Pero sí me gusta guardarlos. Mi Pokémon favorito, aparte del protagonista de Pikachu, mi favorito es que no recuerdo bien su nombre. Lugia se llama ese Pokémon. Lugia. Y obviamente el Articuno, un Pokémon de hielo. Esos dos no salen mucho en la serie. Yo tengo 1000. Ay, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. La verdad, esos billetes están bonitos. Y hay que guardarlos. Hay que guardarlos lo más que se pueda porque en cualquier momento vuelven a cambiar los billetes. Ya ven que cambian a cada rato. Bien, ahora sí. Este. Vamos a mostrar los peluches que tenemos aquí que me están acompañando. Algunos ya los conocen. Tenemos este borreguito que compramos para una Navidad. Aquí tenía yo me acuerdo que tenía algo aquí, pero ya no lo tiene. Un borreguito. Este se lo compré a mi hija. La mayoría de estos peluches lo compré a ella. Sí, son nuestros amigos. Al Freddy pues ya lo conocen. De Fainas a Freddy. Este ya lo conocen. Acá tenemos un pollito. Este parece un Pokémon, pero no es Pokémon. Este muñeco es de los famosos muñelocos, de eso de las máquinas de garra. Son bonitos esos muñecos, la verdad. De esos tenemos un montón. Este se lo compramos a mi hija, creo que ya saben que el muñequito es muy famoso, muy conocido. Lógicamente que este traía sus lentes y su sombrerito y su ropita y todo. Pero ahorita nada más está así, el puro peluche. Puro peluche. Y acá tenemos a nuestro buen amigo que ha salido con nosotros muchas veces. Nuestro perrito. Profe, ¿no tiene Among Us de peluches? No, Sandra, no hemos conseguido ningún Among Us de peluche. Coqui Pro, wow. ¿Cuántas veces ha ganado en esa máquina de peluches, profe? Pues tenemos, de ahí tenemos como 20 peluches o un poquito más. Yo pura figura. En una ocasión me tocó, tuvimos suerte, estaba yo con mi esposa, me acuerdo, vivíamos en un municipio que se llama Comalcalco, aquí en Tabasco. Allá trabajaba yo, de hecho. Y salíamos mucho de paseo y fuimos a un Soriana. Y nos pusimos a jugar esa máquina de los peluches. Y en una ocasión la garra agarró dos peluches. Me acuerdo bien, agarró dos peluches y fue premio doble, así como en la película de Toy Story. Cuando saca el niño ese maldoso, saca a Buzz y al Woody. Y premio doble. Y ese día sacamos, creo que fueron como, no sé si 5 o 6 peluches en total. Pues los peluches también son coleccionables. Hay personas que coleccionan peluches, muñecos. Yo he visto personas que coleccionan peluches o los mismos muñecos de los personajes de las películas de terror. De los personajes de las películas de Marvel, como los Avengers y todo eso. Personajes de anime, personajes de cualquier película. Sí, sí se puede. Hay personas que coleccionan peluches, hay personas que coleccionan figuras, hay personas que coleccionan carritos. Se van sobre un solo tema. Tengo un amigo que colecciona puro. Yo pues solamente me dedico a coleccionar un poco de todo. No tengo un tema en específico, solamente me gusta coleccionar. Y pues cualquiera puede coleccionar lo que le llame la atención. Ahorita me estoy enfocando más en lo que es Walla Sorpresa, por los promocionales que saca, o por Sabritas, que ya conseguimos los tazos, o a veces que algún otra marca como Pepsi, Coca, Ricolino sacan cosas que me llaman la atención
en eso me enfoco para coleccionar. Pero hay personas que coleccionan hasta billetes, monedas, libretas, incluso libretas con las pastas que antes salían los personajes en las pastas de las libretas. ¿Sí? Envolturas, yo tengo envolturas también. Sí se puede, así es, gatito hueso. Pase tip, pues no hay un tip como tal, Sandra. Quizás solamente tener buen pulso y poner bien la garra para que agarre el muñeco como debe de ser. Usted siga coleccionando, siga creciendo, así es, así vamos a seguir. En Chocoforro. No, de esos no. De esos no, de esos no, Sandra. Chocoforro. Chocotorro. Bueno, entonces, ahorita estamos a mediados de julio. Estamos esperando que comience el siguiente mes, agosto, porque vamos a comenzar a juntar las tiras para conseguir las tarjetas que va a sacar Sabritas, de edición especial también, de las tortugas ninja. Ya sabemos cómo se van a canjear, a casi un sistema similar al de los tazos. Hay que juntar 5 tiras de diferente color que arman la silueta de una de las tortugas ninja, llevarlo a la tienda y con esas tiras te dan el sobre que trae esas tarjetas. No sabemos todavía cómo son las tarjetas, no sabemos cuántas son, pero vamos a echarle ganas para poder conseguir esas tarjetitas y mostrárselas obviamente aquí a ustedes, aquí en nuestro canal. Sandra, profe, usted colecciona un chorro, así es. Profe, ¿usted nos piensa abandonar? ¿No? ¿Por qué? ¿Acaso mini escuelas no? Al contrario, aquí vamos a seguir, a seguir y a seguir y a seguir el tiempo que más se pueda. Precisamente yo inicié este canal con cierto miedo, la verdad, porque dije, ¿será que a las personas les va a gustar los videos, a las personas les va a llamar la atención de lo que quiero hablar? Y he visto una respuesta bonita, una respuesta favorable, a pesar de que yo tengo 39 años, pues no me dio miedo comenzar a hablar. Y gracias a ustedes que me dan esa motivación de seguir haciendo esto. Ya con este son 462 videos creo que hay en el canal. Y les invito a que si no los han visto todos los vean. Ahí también hay enlaces para que vayan a la cuenta de TikTok, que es la segunda que tenemos, la segunda que usamos después de esta. Igual tenemos Instagram y tenemos una página en Facebook también. Estamos tratando de crecer en todas, pero la que tiene más realce es precisamente este canal aquí en YouTube. Y eso es gracias a todos ustedes, al apoyo de todos ustedes que han aceptado los videos y los temas, principalmente las colecciones que les he ido mostrando poco a poco a lo largo de todo este tiempo que hemos estado aquí. Y lo vamos a seguir haciendo, la verdad, porque como nos comentó Sandra al inicio, Voilà Sorpresa ya dio a conocer una imagen con 4 colecciones de 4 videojuegos, de los cuales ya salieron 2. Ya salió Plantas contra Zombies y ya salió Angry Birds. En esa imagen solamente quedan 2 videojuegos. Queda Sonic y queda Minecraft. Y nosotros no nos habíamos dado cuenta hasta que vi el video de otro coleccionista, que él fue el que encontró eso, que se dio cuenta de que estos últimos 3 años, Voilà Sorpresa, la última promoción que coloca a fin de año es precisamente de un videojuego. El año pasado sacó al final Angry Birds, un videojuego. En el 2022 sacó Plantas contra Zombies, otro videojuego. Y en el 2021 sacó la colección de Among Us, otro videojuego. Quiere decir que siguiendo esa misma sintonía, en este 2024, después de la colección de Bob Esponja, tal vez sea lo más seguro, si no, pues a lo mejor meten otra, va a salir una promoción que tenga que ver con un videojuego.
y va a ser una de esas dos, ya sea Sonic o Minecraft. No sabemos cuál de los dos va a ser, pero alguna de las dos va a ser, eso sí. Sandra, gracias. Sandra, alumnos hasta las 10. Muchas gracias, Sandra. Profe de modo de sueño, acá son casi la 1 AM. ¿En serio? Acá son las 10. Acá son las 10. Bueno, pues ya de hecho nos falta poquito, no te preocupes. Ya para que puedas descansar. Gracias por estar aquí con nosotros. Así que vamos a esperar con ansias cuál va a ser esa colección, cualquiera de las dos que sea. Ya sea Sonic o Minecraft, la vamos a comprar, la vamos a querer juntar, vamos a querer saber cuántas piezas, cómo van a ser de todo. Así que no importa cuál de las dos sea, la que salga este año la vamos a conseguir y la otra ya sabemos que la otra va a quedar para el siguiente año. Esta es la ventaja, la que no salga ahorita va a salir en el próximo. Igual han estado mencionando mucho ese, pero tal vez la saquen en algún momento, vamos a ver qué pasa igual. ¿Sí? Bien. Entonces, pues así está la cosa con Voila. Con Sabritas, pues ahorita están hasta fines de mes. Va a estar la promoción de los tazos. Y en agosto comienza la de las tortugas ninja. A diferencia de Voila, lo de Sabritas tarda creo que nada más un mes. Igual la de Voila tarda 4 meses. ¿Sí? Y está Coca-Cola. Después de todo eso, vamos a ver qué viene. ¿Qué se nos viene para cierre de año? Ojalá que se vengan cosas chidas, chidas, chidas. Y aquí vamos a estar para esperarlas, para conseguirlas y para mostrárselas a todos ustedes. Bueno, amigos y amigas, ha sido todo por el momento, todo por el día de hoy. Mañana vamos a hacer un en vivo más. Vamos a ver de qué ponemos. Por ahí hay otras cositas que encontré. Así que les espero mañana aquí en un en vivo más. ¿En qué horario va a ser? Entre 8:30 y 9. Más específico, como a las 9, más o menos. A las 9. Así que muchos saludos a todos. Gracias por haber estado aquí con nosotros el día de hoy. Gracias por esos likes, por esos comentarios. Suscríbanse si no están suscritos. Y si ya lo están, recuerden compartir, compartir, compartir y compartir. ¿Sí? Ahorita estamos ya, los niños están de vacaciones. Así que espero que también nos estén viendo. Y si no, pues nos esperamos a que nos vean. Muchas gracias a todos. Se despide de ustedes su amigo el profe coleccionista. Saludos de corazón. Gracias a todos. Si se va no nos quiere. No me pongas en ese dilema. ¿Sí? Vamos a preguntar a nuestro amigo perrito, ¿qué hacemos? Dice que ya quiere descansar. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Sale, chicos y chicas. Hasta mañana. Nos vemos. Bye. Cuídense.